Antes de comenzar, pues bueno, quisiera hablar un poco de lo que es la panadería. Como dije anteriormente, todos hemos tenido esa oportunidad de comernos un pan recién salido del horno, cuando vamos a la panadería que tenemos cerca. eh, Podemos disfrutar de algún producto hecho a base de masa y es suculento, es rico. El venezolano, nosotros normalmente comemos arepas, pero también amamos mucho el pan y tenemos ese gusto por el pan recién hecho. Nosotros somos muy exigentes al momento de consumir el pan. Y yo creo que qué mayor privilegio es poder decir en mi familia o en su familia que usted es el panadero de la familia, que usted pueda hacer pan en su casa, que usted pueda realizar sus propios productos artesanales, que sean productos de calidad, productos que saquen una sonrisa a las personas y que usted sea la sensación, prácticamente. Cuando usted llegue a esta casa o a la otra casa, usted pueda deleitar a las personas con las creaciones que usted pueda realizar. Pero yo sé que hay muchas personas que quizás se han encontrado en el dilema de que han ido a internet, han buscado una receta, han tenido la oportunidad de tener quizás algún antojo o algún deseo. Vi el video que me pasaron, me lo reenviaron por WhatsApp, eh, de alguna receta, de algún pan suculento, de algún pan de jamón, de algún pan camaleón, de algo que vi en la calle y tuve la necesidad de hacerlo. Me entró la inspiración en ese momento. Y resulta que compré todos los ingredientes, compré la harina, compré la levadura, compré la mantequilla quizás, compré todo lo que necesitaba para la receta. Pero cuando fui a realizar el pan no me subió, el pan me salió muy duro, el pan, la levadura quizás se murió, nunca hizo su efecto, tuve complicaciones para realizarlo. Y en este momento vamos a hablar acerca de esas cositas. Vamos a tratar de despejar todas esas dudas que existen en torno al pan, porque realmente es así, hay muchas técnicas, hay muchas maneras de realizarlo, pero en este momento vamos a utilizar una que sirve para ese pan artesanal. Obviamente, realizar un pan en una panadería es totalmente diferente a hacerlo en casa. Pero en este momento vamos a dar esas herramientas o ese proceso que nos ha funcionado a nosotros y que consideramos que puede ayudarle a usted. Entonces, antes de comenzar a hacer pan, tenemos todos los ingredientes. Y hay uno en particular que es más que un ingrediente. Y este es el caso de la levadura. Es más que un ingrediente porque es un ser vivo. Cuando usted está realizando su pan, ese ser vivo va a actuar sobre la masa que usted haya realizado. Entonces, la mayoría de los errores que solemos encontrar cuando no tenemos éxito al momento de realizar nuestros panes tienen que ver, en la mayoría de los casos, con el trato que nosotros le damos a la levadura. Hay diferentes tipos de levadura. Está la levadura instantánea, que es la de rápida acción, es aquella que viene granulada, son como unos granitos de arroz, pero muy diminutos, de color casi marrón, amarillo, beige, diría yo, eh, que viene mayormente en sobrecitos, en bolsitas, lo podemos encontrar en supermercados. Está la levadura en pasta, que es como una especie de cubito. Eh, es aquella que se puede almacenar en la nevera, que actúa muy diferente a la levadura instantánea. Esta levadura, la levadura fresca, no es necesario activarla. eh, Se debe incluir en la masa directamente. No necesita activarse, no necesita algún proceso previo. También tenemos la masa madre. Actualmente en Venezuela no se maneja mucho lo que es la masa madre, pero en otros países, en España, en Argentina, en Europa, sobre todo en Europa, en Francia, la mayoría de los panes son hechos en base a masa madre. La masa madre es una levadura que se consigue prácticamente en cualquier sitio. Es una levadura de origen totalmente natural.
Basta solamente con colocar un poquitico de harina en un potecito, revolverlo, esperar algunos días para que ella comience a activarse y después irla alimentando hasta el quinto o séptimo día para así poder utilizarla en el pan. Esta levadura actúa sobre los panes con un proceso de fermentación más largo. Esto se los digo a modo de información. Eh, en este momento nosotros pudiésemos utilizar para la receta que vamos a dar, ya sea levadura instantánea, que es la de los granitos, o la levadura en pasta, que es la de cubito. Otra cosa, la levadura en pasta normalmente siempre requiere utilizar 2 o 3 veces más la cantidad en relación a la levadura instantánea. Les digo esto en base informativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es la levadura? ¿Qué pasa con la levadura? ¿Cómo deberíamos nosotros tratar a la levadura? Básicamente sería como tener una mascota, por decir algo. Usted tiene que alimentarla, usted tiene que darle las condiciones necesarias para que ella se pueda desarrollar y pueda cumplir la función. La levadura es un ser vivo. Esta levadura o este ser vivo va a consumir los nutrientes y los azúcares que hay en la harina. Es decir, va a transformar las proteínas que se encuentran, es una proteína mejor dicho, y va a transformar los azúcares, las enzimas, las va a transformar en dióxido de carbono. Y es ese dióxido de carbono que va a permitir que nuestra masa suba, que el aire se genere dentro de ella y el pan pueda subir y pueda crecer. Esta levadura se va a volver para nosotros nuestro amigo indispensable al momento de hacer pan. Nosotros, como dije anteriormente, debemos crear las condiciones favorables para que ella se pueda desarrollar. Eso es uno de los puntos. El segundo se trata acerca del amasado que nosotros podemos dar a nuestras masas, valga la redundancia. Nosotros deberíamos generar y desarrollar bien el gluten. Cuando nosotros amasamos, realizamos el proceso de amasado sobre la harina, ella va a ir desarrollando el gluten. Y el gluten son dos proteínas, que es la glutenina y las gliadinas. Cuando nosotros amasamos, hacemos el proceso de amasado, ellas se unen. Y al momento de unirse van creando como cadenas. Es decir, van creando como una especie de malla que recubre lo que va a ser la superficie de nuestro pan. Mientras más gluten existe en nuestra masa, mayor hayamos desarrollado el gluten, perdón, las levaduras van a poder contener más ese aire que nosotros necesitamos y deseamos para que nuestro pan sea esponjoso, para que sea rico, para que no sea pesado y sea digestible, sea comestible. Nosotros deberíamos desarrollar bien el gluten para que pueda haber esa esponjosidad que nosotros deseamos. Otro de los puntos es el agua. El agua es indispensable al momento de hacer pan. ¿Por qué? Si echamos mucho, la masa puede ser muy chiclosa. Si echamos poco, la masa puede ser muy dura. Es por eso que siempre deberíamos tener en cuenta la hidratación de nuestras masas. Hay un error que solemos cometer en muchas ocasiones, y es que cuando estamos amasando y vemos que la masa ya está casi lista, se nos comienza a pegar de las manos, y eso es totalmente natural. Pero el error que muchas veces solemos cometer es echar harina, amasar, volver a echar harina porque notamos que se está pegando, volvemos a echar harina, volvemos a echar harina y no hemos terminado de dar un completo proceso del amasado. Entonces, básicamente esto es una forma introductoria de todo lo que vamos a ver ahorita en la receta. Se los digo de modo informativo, pero poco a poco vamos a ir tocando los puntos para que usted cuando esté haciendo la receta pueda hacerlo excelente y pueda tener el resultado que usted tanto quiere. Hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar en YouTube, podemos ver muchos videos, podemos tener mucha información a través de internet, pero hay cosas que no aplican para cada uno de los lugares donde nosotros vivimos, porque también hay un factor muy importante, que es el clima, el lugar de donde nosotros estamos.
si hay mucho viento, si hay mucha brisa, si hay mucha humedad, si hay mucha resequedad en el ambiente. Entonces, en este momento vamos a comenzar a dar la receta, pero antes de eso quisiera hablar de un tema que es de suma importancia y lo voy a dejar aquí. Sé que hay muchas personas que en este momento han ingresado al equipo que eh, seguramente son panaderos, seguramente son reposteros y quisiera motivarlos también a que puedan dar clases y puedan dar enseñanzas a los futuros emprendedores, futuros empresarios, futuros soñadores que tienen como objetivo desarrollarse en algún arte como lo es la panadería. Y esa cuestión tan importante es acerca de la higiene. Antes de comenzar con cada una de nuestras recetas, nosotros deberíamos tener o deberíamos adoptar ciertas prácticas que deben ser indispensables para nosotros poder ofrecer ese producto que tanto anhelamos. Nosotros debemos tener buena manipulación de los alimentos. Es decir, antes de comenzar, si usted está ahí en su casa y quizás ya tiene los ingredientes, quizás ya tiene la harina, se está preparando, está esperando la instrucción en este momento que nosotros se la demos, la receta la está esperando allí. Es importante que usted vaya primero y tenga en cuenta ciertas cosas. Y esto es algo que poco se enseña y quiero hacer un poquito de énfasis en este momento. Eh, Primero deberíamos tener deberíamos lavarnos muy bien las manos. Vamos a manipular una masa, vamos a manipular un alimento que va a ser consumido por una persona y debemos mantener la higiene. Otra de las cosas importantes, por lo menos al momento, bueno, en todas las recetas, pero por lo menos en este momento, al momento de utilizar el pan, deberíamos utilizar un gorro para que ningún cabello caiga sobre nuestra masa. Y también deberíamos estar afeitados en el caso de los hombres. Las mujeres siempre deberían tener una colita. Esto es importante porque si queremos ofrecer un buen producto, si queremos impresionar quizás a la familia, a las personas que queremos, deberíamos tener un buen manejo de los alimentos que vamos a, a hacer, a realizar. Porque claramente, qué desagradable sería para otra persona o para usted mismo que usted consuma un alimento y que se encuentre con algo desagradable en él. Entonces, esto es algo muy importante que deberíamos tener en cuenta antes de comenzar a hacer nuestras recetas. En este momento les voy a hacer envío de la receta en la cual nos vamos a basar para esta clase. Como les dije, esta es una receta genérica. Esta es una receta de masa dulce. Nos va a servir para todos los panes dulces que nosotros queramos hacer. Vamos a hacer, siempre se suele utilizar la norma o la receta en base a 1 kilo. Siempre lo sacamos en base a 1 kilo. Si queremos hacer menos, podemos dividirlo entre dos y sacamos la mitad, es decir, 500 gramos. Entonces, ya tenemos nuestros ingredientes. Vamos a comenzar a hacer el pan, si usted lo tiene ahí, si usted lo quiere hacer o si quiere esperar para después. Pero vamos a un poquito a imaginarnos un poco cómo es ese proceso. En primer lugar, vamos a hablar acerca de dos métodos de comenzar a hacer nuestra masa. En primer lugar, está el llamado volcán, que es cuando usted coloca su harina, perdón, coloca su harina sobre su mesón, comienza a abrir un hueco en el centro y comienza a colocar el agua, comienza a colocar el azúcar, la mantequilla, la vainilla, comienza a colocar la mayoría de los ingredientes a excepción de la levadura. Está el segundo método, que es cuando nosotros agarramos un bol y allí es donde vamos a mezclar nuestros ingredientes. Es el método que yo utilizo, considero que es un método un poco más ordenado y nos permite a nosotros tener un mayor dominio quizás del amasado. Eh, una vez nosotros hemos elegido nuestro método, deberíamos proceder ahora con la levadura. ¿Qué vamos a hacer con la levadura? Si utilizamos la levadura instantánea, sí porque sí, debemos activarla. ¿Cómo se realiza esto? Deberíamos agarrar un poquito de esa agua que hemos calentado, solo un poquito, como para bañar un bebé, ¿sí? Algo que al tacto sea cálido.
pero no debe estar excesivamente caliente porque si está muy caliente, las altas temperaturas matan la levadura. Debe estar en una temperatura alrededor de los 25 grados, que es la norma para que la levadura pueda activarse. Nosotros vamos a agarrar una tacita, una pequeña tacita. Vamos a colocar allí un poquito de esa agua que hemos calentado. Vamos a colocar la levadura en esa agua. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y aquí es donde está uno de los tips que yo normalmente recomiendo hacer. No solamente vamos a colocar el agua y la levadura, vamos a añadirle un poquitico, una pizca de azúcar. Y le vamos a añadir también una buena pizca de harina, de manera que cuando nosotros revolvamos, hagamos ese proceso de revolver, la consistencia debe ser casi espesa. No muy espesa, no muy dura, no muy concentrada, sino un poquito espesa nada más. Como que si fuésemos a hacer la torta. Los que han hecho torta más o menos conocen la consistencia cuando están haciendo la preparación para la torta. Aquí les envío más o menos el bol que yo utilicé o el envase que yo utilicé para realizar esta receta. Entonces, mientras nosotros estamos esperando que nuestra levadura se active, vamos a dejar ese potecito después de revuelto, lo vamos a dar en una esquinita, en un lugar cálido. Lo vamos a tapar y vamos a esperar que quede como la consistencia de la foto, es decir, ella va a empezar a burbujear. Si usted la huele, va a empezar a tener un olor a fermentación. Esos son señales de que la masa ha empezado a activarse. Ya con el simple hecho de saber que ella comienza a incrementar su tamaño, comienza a subir, ya es que está activada. Nosotros deberíamos esperar que más o menos doble su tamaño para poder utilizarla. Mientras nosotros estamos esperando ese tiempo, en el bol o en el envase que nosotros vamos a utilizar, vamos a colocar primero el agua, que ya obviamente calentamos, que dejamos a esa temperatura así agradable como para calentar para bañar un bebé, perdón. Y vamos a colocar allí el azúcar, vamos a colocar allí la sal también, vamos a colocar allí la vainilla y la mantequilla, todo junto, todo lo vamos a colocar junto. Aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros jamás deberíamos mezclar la levadura juntamente con la sal. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque el sodio quema la levadura, la puede matar, puede impedir ese proceso de fermentación. En cambio, si nosotros mezclamos primero todos los ingredientes, vamos a hacer que ella se diluya en el agua y así no va a tener tanto impacto hacia la levadura cuando la mezclemos, cuando mezclemos todos los ingredientes. Una vez nosotros hayamos mezclado todos esos ingredientes en el bol o en el plástico, el agua, la mantequilla, el azúcar, la sal, la vainilla, vamos a comenzar a agregar a ese bol, todavía no hemos echado la levadura, todavía no la hemos incluido, a ese bol que estamos utilizando le vamos a echar harina. Y otra vez vamos a esperar obtener una consistencia como que si fuésemos a hacer torta. Una consistencia casi espesa. Más o menos esa debería ser la condición o por decir así, la habitación que nosotros vamos a crear para que la levadura se pueda desarrollar en perfectas condiciones. Si nosotros seguimos estos pasos, la levadura sin algún tipo de percance se va a poder desarrollar bien. Si hemos respetado la cantidad en la receta, por supuesto, y si hemos respetado el proceso del mezclado de los ingredientes. Una vez realizado este paso, vamos a incluir la levadura en esa mezcla que acabamos de hacer y le vamos a echar todo el resto de la harina, todo lo que nos queda, a excepción de los 100 gramos que vamos a dejar apartados para el momento de despolvorear la harina cuando ella se esté pegando a nuestras manos. Es lo único que no vamos a incluir en esta mezcla. La vamos a dejar apartada a un lado. Podemos utilizar un tenedor, una cucharilla, algo que nos facilite hacer esto.
Esto lo hacemos con el objetivo de no introducir tanto las manos en la mezcla para que no desperdiciemos tanto de lo que se nos queda pegado en nuestras manos. Porque si nosotros desechamos parte de la harina, es decir, aquella que se nos queda pegada en las manos, eso va a afectar la receta. Entonces, por esto es que comenzamos a mezclar, mezclamos muy bien hasta que comencemos a ver que ella comienza a tomar forma. Cuando veamos que ya, después de mover y revolver, de unir todos los ingredientes, eh, vamos a comenzar a ver que ella ya prácticamente está lista para sacarla. Le echamos un poquito de harina encima, de aquella que hemos reservado, y la vamos a pasar a la mesa donde nosotros vamos a hacer el proceso de amasado. Aquí es donde comienza la parte más interesante de hacer el pan, y una de las más importantes, que es el amasado. Cuando nosotros tenemos esta consistencia en nuestra masa, nosotros la pasamos a la mesa. Y es allí donde comenzamos a estirar, comenzamos a darle vueltas, comenzamos a hacer presión sobre la masa. Y esto es lo que va a hacer que las redes de gluten se desarrollen y pueda madurar esa masa, pueda madurar, esa masa pueda estar en óptimas condiciones para nosotros poder formar nuestros panes. ¿Qué deberíamos hacer entonces en este momento? Amasar, comenzar a amasar, comenzar a amasar, comenzar a darle forma, comenzar a terminar de, de que la masa absorba quizás esas harinas que quedaron por ahí regadas, esas pelotitas quizás, podamos hacer una masa totalmente homogénea. Aquí es donde voy a hacer énfasis en uno de los tips que deberíamos tener en cuenta al momento de hacer nuestro pan, precisamente en este punto del amasado. Como dije anteriormente, nosotros cuando hemos manipulado nuestras masas quizás hemos sentido que deberíamos comenzar a añadirle más y más harina, comenzar a añadirle más porque se nos está quedando pegada a las manos. Nosotros deberíamos en ese momento detener, no deberíamos comenzar a agregar tanta harina a nuestra masa porque eso va a modificar nuestra receta. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para nosotros no agregar más harina? Deberíamos manipular nuestra masa con dos métodos. Yo tengo dos métodos. Seguramente existirán otros, pero estos son los más recomendables. Hay personas que lo utilizan con aceite, pero de verdad yo no se los recomiendo. El primero de los métodos y el más efectivo es que usted tome un poquito de mantequilla, frote sus manos y comience o que continúe el amasado. El segundo método, y es diría yo, uno de los más sencillos, es que usted coloque sobre ese montículo de harina que usted apartó para espolvorear cuando esté amasando, eso que pusimos, esos 100 gramos que pusimos en la receta, usted debería poner la mano ligeramente sobre ese montículo. Y cuando usted vea su mano, usted la va a frotar sobre la otra. Y eso le va a permitir a usted tener como una especie de capa protectora a la masa para que no se le pegue a las manos. Es lo único que debería hacer usted para poder continuar con el proceso del amasado. Si nosotros agregamos más harina y agregamos más harina y comencemos a agregar más harina, la masa, perdón, nos va a quedar muy dura y eso va a afectar en el fermentado de nuestro pan, porque va a alterar la receta. Y si hay una masa muy dura, muy seca, que no tiene una humedad correcta, una hidratación correcta, la levadura no va a poder ejercer la función correctamente. Después de que nosotros hemos estado amasando nuestra masa, hemos estado dándola y estirándola, doblándola, plegándola sobre ella misma, deberíamos hacer ese proceso. Lo recomendable son 10 minutos. 10 minutos de estirar, de amasar, de darle fuerza a nuestra masa. Vamos a comenzar a notar que ella se va a poner un poquito, va a ejercer resistencia hacia lo que nosotros le vamos a ir haciendo. Pero es importante que sigamos continuando, porque a medida que nosotros estiramos, es allí donde las redes de gluten se van a ir formando. Y mientras nosotros desarrollemos mejor ese gluten, eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener un mejor pan, un pan más esponjoso, un pan que cuando la levadura haga su efecto no, no se espiche, no se rompa y ese aire pueda mantenerse, pueda contenerse dentro del pan. Hay otra técnica de amasado
normalmente es la más utilizada en las panaderías, que es el sobado, que es realizada con una máquina que tiene unos rodillos por el cual nosotros pasamos nuestra masa y ella va ejerciendo va estirando la masa, la va estirando lo más que pueda para desarrollar bastante ese glúteo. Se pasa por esos rodillos, se estira bastante, se plega sobre ella misma y se vuelve a pasar y se hace así sucesivamente. Más o menos alrededor de 5 minutos, 8 minutos. Nosotros también podemos hacerlo. Nosotros deberíamos agarrar un rodillo y comenzar a estirar la masa lo más que podamos. Ella, como les dije anteriormente, va a ejercer una especie de, va a resistir a ese amasado que nosotros le vamos a estar dando, pero debemos continuar. Comenzamos a estirar, si notamos que la masa se comienza a pegar sobre la mesa o sobre nuestros instrumentos, sobre la masa deberíamos poner una pequeña superficie de mantequilla, pero muy leve, algo súper suave, como que si fuera un maquillaje o una especie de cera que usted coloca ahí sobre su mesa de trabajo. Y sobre su rodillo usted lo va a espolvorear con harina. Va a llenar ese rodillo con harina y va a continuar, va a amasar, va a sobar esa masa, la va a estirar lo más que pueda, va a plegarla sobre sí misma y comienza a estirar de nuevo. Va a continuar así por 8 minutos a 10 minutos. Ese es el tiempo recomendado. Si nos excedemos, entonces la masa se va a estresar demasiado y ella necesita descansar. Cuando ella comienza a ejercer resistencia a nosotros, es porque ella nos está pidiendo descanso. Ella está diciendo, déjame, déjame, necesito descansar. Pero nosotros necesitamos desarrollar bien ese glúten. Una vez finalizados esos 10 minutos de amasado, debemos dejar, dependiendo de la temperatura donde nos encontremos, reposar nuestra masa por 1 hora aproximadamente. Y esto es lo que se conoce como la fermentación en bloque. Es decir, antes de nosotros hacer nuestras porciones, hacer el pan que nosotros vamos a formar, la masa necesita descansar, necesita relajarse, la levadura va a comenzar a ejercer su función sobre nuestra harina. Ella se va a dar cuenta, va a decir, oye, tengo alimento, tengo comida, tengo humedad, tengo todo lo que necesito y voy a comenzar a ejercer mi función sobre la masa. Va a comenzar a consumir esos azúcares de la masa y va a comenzar a fermentar. Entonces, nosotros podemos colocar algo encima de ella, podemos colocar un trapo mientras está reposando, podemos colocar quizás el mismo envase, si es un envase grande, el que hemos utilizado lo ponemos sobre la masa para que así no hayan corrientes de aire que puedan resecar nuestra masa. ¿Cómo sé yo que mi masa ya está lista? ¿Cómo sé que ella ya tiene las condiciones adecuadas o quizás tiene esa consistencia deseada para poder comenzar a formar? Hay una prueba que se llama la prueba de la ventana. ¿En qué consiste esta prueba? Nosotros, después de haber pasado 1 hora, vamos a tomar un pedacito, un trocito pequeño de esa masa. 2, 3 dedos de esa masa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a vamos a estirar ese pedacito de masa. Vamos a intentar estirarlo lo más que podamos, lo más que se pueda. Si nosotros logramos estirarla lo suficiente, que podamos ver casi que rayos X, esa masa, que se pueda ver traslúcida, que se vea así blanca, casi que transparente, es porque nuestra masa ya tiene las condiciones necesarias para nosotros poder proceder a formar nuestros panes. Si usted nota que a lo mejor al intentar estirar ese trozo de masa se rompe fácilmente o tiene como venas, se le suele llamar venas a esas formaciones, como venas, es porque todavía falta amasar o porque el proceso de amasado no se cumplió correctamente. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Volver a sobarla o amasarla por unos 4 minutos aproximadamente. Luego de eso la dejamos descansar 10 minutos, si fuese el caso. Después de cumplido este paso, ya estamos listos para comenzar a formar nuestros panes. En este momento, yo decidí para esta receta hacer unas especies de acemitas. Las pesé en cada una en 30 gramos.
30 gramos cada semita. Si usted la quiere hacer más grande, la puede hacer de 40 gramos. Si quiere hacer una semita grande, la puede hacer de 40, 50 gramos. Eso ya lo dejo a su criterio, a su elección. Esto es si usted quiere hacer semitas, panes de coco, piñitas. Esta receta aplica para cada uno de estos panes, ¿sí? Si queremos hacer otra receta, queremos hacer otro pan, puede ser golfeado, puede ser rol de canela, puede ser donas. Lo que haríamos es extender nuestra masa sobre nuestra mesa, colocando harina siempre por debajo para que no se pegue, o en dado caso, la recomendación que les di, colocar una pequeña capa de grasa. También la podemos ligar con un poquito de harina para que no se nos pegue. Luego de estirarla, dejarla de un grosor de 0,5 centímetros, 5 milímetros. Y allí con un cortador, si son donas, comenzar a hacer nuestras porciones de las donas. Si son golfeados y si son roles, tenemos que cubrirla o poner sobre ella nuestro relleno, mantequilla, todo lo que lleva la receta. Para nosotros proceder con estas semitas que estamos haciendo en este caso, debemos tomar cada una de estas porciones y hacer lo que se llama el boleado. Esto va a ser en nuestras porciones que ellas queden tensas, que queden lisas al externo. Y que así, cuando ellas vayan a crecer, puedan crecer de una manera uniforme y no se puedan gretear, no se puedan romper. Ok, aquí ya prácticamente hemos finalizado la mayor parte de nuestro trabajo. Ahora, después de este boleado, nosotros vamos a agarrar una bandeja y esa bandeja debemos cubrirla con una pequeña capa de mantequilla o de manteca si tenemos. Esto va a hacer que cuando nuestros panes estén listos no se peguen a la superficie de esa bandeja. Lo más recomendable es hacerlo con grasa siempre, con manteca, con mantequilla. Si lo hacemos con harina, como normalmente se hace quizás en la torta, que se coloca en los bordes, se coloca un poquito de grasa y se espolvorea con harina, nos va a quedar una capa fina en la superficie de nuestro pan. Y esto ya es también del gusto de cada uno de nosotros. Cuando vayamos a colocar nuestras porciones en la bandeja, debemos recordar que debe haber una distancia entre cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cuando ella comienza a crecer, posiblemente si están muy juntas, se van a pegar unas de otras. Entonces quizás pueda ser un poquito complicado después de que estén listas y haya que separarlas. El proceso final, y es aquí donde quiero hacer mucho más énfasis de toda esta clase. Nosotros cuando estamos en nuestros hogares, hay ciertas cosas que deberíamos tener en cuenta al momento de ya casi entrar al proceso del horneado. Cuando nosotros hemos ya boleado nuestra masa, nuestras porciones y las hemos puesto sobre la bandeja, deberíamos esperar alrededor de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de la temperatura. Si es un lugar que hace mucho frío, va a costar demasiado para que la levadura pueda hacer su efecto. Recordemos que la levadura actúa a una temperatura cálida, una temperatura ambiente quizás. eh, Debe ser bastante agradable para ella para que ella pueda hacer su función sobre la masa. Si hace demasiado frío, ella le va a costar muchísimo hacer ese proceso en el pan, que el pan fermente y pueda crecer el pan. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Primero, si hace demasiado frío, deberíamos cerrar todas las ventanas. Deberíamos habilitar un espacio en nuestra casa, en nuestra cocina, para que pueda haber ese calorcito, para que ellas puedan crecer. No debe haber corrientes de aire absolutas. Hay personas que colocan quizás la bandeja cercana al horno, eh, cercana quizás a la cocina, y esto puede favorecer a nuestros panes como también lo puede perjudicar. Si hace demasiado calor, se va a formar una costra en,
en nuestras porciones de pan. Nosotros deberíamos colocarlas a un calor, pero de manera indirecta. Y deberíamos colocar encima de esa bandeja, pudiese ser algún plástico o alguna bolsa o una especie de trapo, que ellas queden cubiertas de esas corrientes de aire que pueden resecar nuestras porciones. En este momento nosotros deberíamos estar encendiendo nuestro horno. Aquí también puede variar dependiendo del horno que utilicemos. Siempre lo vamos a colocar a una temperatura de 180 grados y ese horno debería precalentar alrededor de 15 minutos. Luego de que nuestros panes, nuestras semitas en este caso, hayan alcanzado ese nivel, ese volumen que deberían tener, que más o menos es cuando hayan doblado su tamaño, nosotros ya deberíamos estar listos, luego de haber precalentado nuestro horno, deberíamos estar listos para introducirlos y hacerlos. ¿Cómo vamos a saber que están listos? ¿Cómo vamos a saber que la temperatura es correcta, es indicada? Eso se lo va a dar la experiencia. Hay hornos que son a gas, hay hornos que son eléctricos, hay hornos que tienen la versatilidad o la función de calentar abajo, calentar arriba. Si usted tiene un horno de gas, debería colocarlo siempre en el medio. Coloque la bandeja en el medio. Y le va a costar quizás un poquito que el pan agarre color, porque la mayoría de los hornos de cocina a gas que no tienen la función para calentar arriba, deberíamos colocar ya después de 15 minutos, subir esa bandeja hacia el piso más elevado de nuestro horno. Eso va a permitir que el calor del techo pueda, pueda darle ese brillo, ese dorado a nuestro pan. Si nosotros tenemos un horno que es eléctrico, que tiene la función de calentar arriba, calentar abajo, y hay algunos que tienen ventilador, deberíamos colocar nada más la temperatura en la parte de abajo, esperar 15 minutos aproximadamente. Y luego después de esos 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos de calentar abajo, le colocamos el calor arriba y el calor abajo. Esto va a permitir que puedan crecer de una manera explosiva, porque el calor les va a dar abajo y ellos no van a tener nada que los reseque en la parte superior. Y así cuando ustedes coloquen ese calor en la parte de arriba, ellas van a poder crecer y van a poder alcanzar ese color, esa textura que nosotros deseamos. Hay un truco que quisiera compartirles. Cuando nosotros ya hemos formado nuestras porciones de masa antes de ir al horno, muchas veces estamos en lugares donde hace mucho frío. Si somos de Venezuela, quizás estamos en el Junquito, o estamos en la Colonia Tovar, o estamos en Mérida. Estamos en algún sitio donde hace excesivo frío. Vivimos quizás en una montaña, en un lugar muy elevado, y hace muchísimo frío. Nosotros podemos introducir la bandeja en el horno sin encender el horno y vamos a buscar una olla donde nosotros podamos hervir agua. Colocamos a hervir el agua, pero bastante, muchísimo. Y luego la apagamos, agarramos esa ollita y la colocamos en la parte de abajo de nuestro horno. ¿Qué va a suceder con esto? Y esto es una técnica que me funciona muchísimo, sobre todo cuando hace muchísimo frío. Que ese vapor que va soltando esa agua que está hervida va a crear la condición perfecta para que su pan pueda crecer y pueda incluso desarrollarse más rápido. Y no va a afectar en la superficie de su pan, no le va a crear una costra, sino que todo lo contrario, va a crear esa temperatura ideal para que sus porciones de pan puedan crecer y para que no salgan apelmazadas, que esta es la mayoría de los errores comunes que se encuentran al momento de hacer pan artesanal, es decir, en los hogares. Una vez que nosotros ya finalizamos el proceso del horneado, ya nuestro pan está listo y lo que más me enamora, lo que más me apasiona, lo que más me gusta es poder disfrutar de ese olor a pan recién hecho, ese olor que inunda la casa, ese olor que impregna el sitio donde estás,
que cuando sale, si tienes la oportunidad y sale, si abres una ventana, sale ese olor y la gente lo huele y dice, qué rico, qué sabroso, qué es eso que estás haciendo. Yo creo que es una de las experiencias más agradables que puede existir al hacer pan. Es algo que amo, que disfruto mucho y que, qué grato poder decir, hice pan y huele a pan. Es maravilloso. Nosotros deberíamos esperar que ese pan, cuando esté doradito, cuando esté listo, si todas las condiciones son favorables y si hemos seguido los pasos, nosotros deberíamos dejar ese pan reposando un buen rato, unos 10 minutos, 15 minutos. Eso va a hacer que el pan refresque y que al momento de consumirlo sea más agradable. Si lo consumimos caliente, él se va a compactar. Cuando nosotros demos esa mordida, ese pan se va a compactar muchísimo y no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros dejemos reposando el pan un buen tiempo, 15 minutos aproximadamente. Ya para finalizar, ya nosotros tuvimos que haber terminado de elaborar nuestro pan. Probablemente ya lo consumimos. Yo quisiera motivarles a que puedan hacer este proceso. Quizás puedan surgir dudas en el camino, pero los invito a escuchar los audios. Los invito ahorita que vamos a abrir el chat, puedan decir algún comentario de alguna situación que les haya sucedido. De las que mencioné no dije.